El tema que hoy vamos a analizar, hermanos, se titula Muchos pueblos en el Valle de la Decisión. Hay un valle, hermanos, que está allá en Israel, al norte de Israel, que se llama Josafat. También es conocido como el Valle de Megido, y que en Apocalipsis capítulo 16 dice que este valle se llama Armagedón. Así dice que en hebreo se llama Armagedón. Entonces, vamos a hablar, hermanos, de esta guerra, hermanos, que va a acontecer en aquel valle, que es un desierto, hermanos. Y vamos a analizar, pues, quiénes son los que van a estar involucrados principalmente en esta guerra, hermanos. Nosotros, pues, tal vez hemos escuchado en los estudios de primaria, secundaria, principalmente, las guerras. Nosotros sabemos que ha habido una guerra mundial. En esa guerra mundial, hermanos, los protagónicos de esa guerra era Francia y Alemania. Ellos siempre han estado peleándose, Francia y Alemania. Nosotros hemos oído hablar de el Tercer Reich, que es Adolfo Hitler, y el primer Reich de Alemania fue Otto el Grande. Antes de la Primera Guerra Mundial, hermanos, había una batalla entre ellos que se llamaba la Guerra Franco-Prusiana. El imperio de Prusia es Alemania, hermanos. Después de la Segunda Guerra Mundial, hermanos, en la Primera Guerra Mundial gana Francia. Francia, hermanos, era apoyada por Rusia, era apoyada por Inglaterra. Alemania era apoyada por Austria-Hungría. Me parece que Italia también. Y en la Segunda Guerra Mundial, hermanos, como Alemania pierde, quiere la revancha, y esta vez se alía con Japón, y Francia se alía con Estados Unidos. Y estamos hablando de alianzas, hermanos, que hace el mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, hermanos, toda Europa quedó devastada, quedó destruida, la infraestructura, las industrias, lo que es telecomunicaciones, transportes, hermanos, todo quedó destruido, hermanos. Los únicos países que quedaron de pie fue Rusia y Estados Unidos, y establecieron dos bloques, uno el capitalismo, que fue por Estados Unidos, y después comunismo por Rusia. Y entonces querían establecer un orden mundial, estas dos potencias mundiales, un orden mundial, y los que quisieran ser partidarios del comunismo, bueno, pues tenían que abrigarse a Rusia y recibir el apoyo económico. Ante todo esto, hermanos, aunque Francia ganó la guerra, pero quedó en la pobreza, en la miseria, al igual que Alemania, al igual que países que estaban europeos, hermanos, Suiza, Finlandia, bueno, todos los países europeos, hermanos, quedaron totalmente destruidos. Aunque hubo un ganador y un perdedor, los dos salieron perjudicados, que fue Francia y Alemania. ¿Y cuál fue la sorpresa, hermanos? Que para hacerle frente a estos países, Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, a los dos gigantes, que era Rusia y Estados Unidos, tuvieron que hacer a un lado sus diferencias, su orgullo, y poder aliarse, hacer una unión, hermanos. Es algo sorprendente. Después de que Francia y Alemania
eran países rivales que siempre estaban luchando por la hegemonía militar, económica y política. Al final terminaron uniéndose. Y los unió, hermanos, lo que conocemos como esta herramienta, el globalismo, sí, sí, ¿verdad? Lo que es el globalismo, sí, lo que es abrir, hermanos, las fronteras, ajá, en todos los aspectos, en comercio, en personas, en cultura, entre otras cosas, hermanos, tuvieron que romper esas barreras, aliarse, hacerse amigos para poder hacerle frente económicamente, militarmente y políticamente a Estados Unidos y Rusia. Y es así, hermanos, como ellos crean lo que es la Unión Europea, hermanos, siendo sus principales protagonistas Alemania, que actualmente, hermanos, es una superpotencia en economía, hermanos, Alemania, y Francia, hermanos, es uno de los países más visitados por todo el mundo. Entonces, hablamos un poco de historia, hermanos, y vamos a seguir hablando de historia, porque este tema, hermanos, muchos pueblos en el Valle de la Decisión, pues se trata de las naciones que han tenido presencia, hermanos, en todo el mundo a lo largo de la historia. Entonces, voy a compartir, hermanos, una presentación. Aquí está, hermano. Bueno, hermanos, el Armagedón, hermanos, es una palabra hebrea. Hay grupos mundiales, estos grupos se han aliado, hermanos, han creado organismos, organizaciones internacionales, mundiales, con la finalidad de protegerse entre ellas en todos los aspectos militares, económicos y políticos, ¿sí? Bueno, está la OTAN, hermanos, que ahorita vamos a ver lo que significa la Unión Europea, el BRICS, la Comunidad Latinoamérica y el Caribe, la UNASUR, el Islam y el comunismo. La OTAN, hermanos, es una organización del Tratado Atlántico Norte, es una alianza militar entre Europa y Norteamérica, firmado en 1949. Son 30 Estados miembros, los cuales acordaron defender a cualquiera de sus miembros que sea atacado por una potencia externa. Tenemos la Unión Europea, hermanos, que ya habíamos comentado que los principales creadores de este grupo fue Alemania, Francia e Italia. El Tratado de Roma en 1957 consagró la denominación de Comunidad Europea o Mercado Común, así se llamaba en un principio la Unión Europea, hermanos. Los países involucrados en su creación fueron Alemania, Francia, Italia, que Alemania y Francia, hermanos, en las profecías representan la segunda bestia que habla ahí en Apocalipsis capítulo 13, que dice que apareció una segunda bestia que ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella y hace a todos los moradores de la tierra adorar a la primera bestia y a su imagen. También, hermanos, está dentro de los creadores de esta organización Italia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. En 1973 se creó el Grupo de los Nueve, integrándose a la Comunidad Europea, Dinamarca, Irlanda e Inglaterra. Es decir, empezaron, hermanos, con 6 países. Entonces, esto fue creciendo a medida que iba tomando fuerza
en 1986 se crea el Grupo de los 12, integrándose a la Comunidad Europea, Grecia, Portugal y España. En 1992, con el Tratado de la Unión Europea o el Tratado de Maastricht, se cambió el nombre de Comunidad Europea a la Unión Europea, y Europa adopta sus símbolos, bandera e himno, hermanos. Esta es su bandera, hermanos, de la Unión Europea, ¿sí? Y bueno, hermanos, pues ahí está Europa, hermanos, todos los países que integran Europa: Portugal, España, Francia, Luxemburgo, Austria, Eslovenia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Italia, Letonia, hermanos, Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Alemania, Bélgica, Reino Unido. En 1999 se crea el euro y se implantó el 1 de enero del 2002 en 12 países, excepto en Inglaterra, Dinamarca y Suecia. Para el 2004, la Unión Europea se consolida con la Europa de los 25. En este año se propuso una constitución europea, sin embargo fue desautorizada por Francia y Holanda en el 2005, por lo que se convirtió el proyecto en algo inviable. Hermanos, este es un peligro para todos. Les voy a decir por qué. Miren, esta constitución se desechó en Europa, pero ¿por qué se desecha? Porque cada país, Alemania tiene su constitución, Francia tiene su constitución, España tiene su propia constitución. Aquí en México, hermanos, nosotros tenemos nuestra constitución. Imagínense que aquí en América, hermanos, tuviéramos una constitución donde se abarque a Estados Unidos, Canadá, algunos países de Sudamérica y México. Sería algo, hermanos, muy complicado, porque tendríamos que sujetarnos a un sistema de gobierno donde se abarquen a todos estos países, y sí sería muy contraproducente, hermano, porque de hecho aquí los juzgados que existen, tanto en materia penal, en materia civil, que se rigen por códigos, y estos códigos a la vez se rigen por leyes federales, que la máxima ley federal que tenemos, pues, es la Constitución, hermano. Entonces, es un peligro que exista una Constitución en Europa. En el año 2009, en el Tratado de Lisboa, se dotó a la Unión Europea de personalidad jurídica, creando figuras representativas como el presidente del Consejo Europeo. En el 2009 se hizo la última ampliación con Croacia, formando el grupo de los 28. Entonces, ya hablamos de 6 que empezaron, hermanos, en 1956. Ahora son 28 miembros de la Unión Europea. Y todo esto están haciendo alianzas, hermanos. Se están aliando los países, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay gigantes en el mundo. Uno de ellos China, otro India, Estados Unidos, no se diga los tigres del Pacífico, Japón, Corea. Los BRICS, hermanos, el día 16 de junio del 2009 celebró su primer cumbre de jefes de Estado y de gobierno en la ciudad rusa de Ekaterimburgo. Se refiere a las 4 económicas emergentes del mundo: Brasil, Rusia, India y China. En líneas generales, el concepto hace referencia a un grupo de 4 países con una serie de características compartidas, y que por su evolución en torno a 2050 se convertirán en un bloque dominante de la economía mundial. Ya llevan 7 cumbres anuales celebradas. Estas cumbres se han realizado ante el desafío de un orden mundial. Sudáfrica se incorporó al grupo del BRIC en la cumbre celebrada en abril del 2011 en Sanya, China. Uno de los objetivos de este bloque es el de transformar el sistema monetario internacional de manera que los países emergentes tengan más peso internacional. En el 2014 crearon el nuevo Bando de Desarrollo. El bando tendrá su sede en Shanghái. Su primer presidente será indio. El presidente de la junta directiva será brasileño y el presidente de la junta de gobernadores será ruso. Es por tanto evidente la intención del bloque
consolidar un potente grupo económico capaz de alterar las reglas del juego a su favor y ganar así más influencia y poder en la toma de decisiones globales. Se trata del grupo de países con economías emergentes más fuertes del mundo, tanto por la riqueza de sus recursos naturales y energéticos, como por el tamaño de su Producto Interno Bruto, su crecimiento sostenido y el volumen de sus exportaciones, al igual que por la cantidad de sus habitantes, la extensión de su territorio y el poderío de sus ejércitos. Entonces, hermanos, ahí vemos alianzas de las naciones. No estamos hablando ahorita de la alianza de líderes religiosos, sino de naciones, hermanos. Se están aliando. ¿Por qué? Porque quieren tener sus bandos, cada quien. Ante una guerra mundial, hermanos, uno solo no podría contra muchos países. Por eso se están aliando. Entonces, todo esto, hermanos, lo estamos narrando para que podamos visualizar lo que va a acontecer en el futuro. Tenemos también una comunidad latinoamericana y el Caribe, aquí en México, Centroamérica, Sudamérica, países como Brasil, Colombia, Argentina. Brasil ha propuesto la creación de esta comunidad y fue en la cumbre de Costa do Sauípe el 17 de diciembre del 2008 que se integró, estando conformada por 33 estados, quedando fuera Estados Unidos y Canadá, así como España y Portugal. El 23 y 24 de febrero del 2010 se reunió esta comunidad en Cancún, México. En esta ocasión se reunieron 32 estados, faltó Honduras. Brasil empieza a ser el diseñador primario de las reglas del juego en el subcontinente, puesto que está desarrollando una fuerte política de integración de América Latina y el Caribe. UNASUR, el 25 de mayo del 2008 en Brasilia se firmó el Tratado Constitutivo de UNASUR, Unión de Naciones Suramericanas, donde estaban incluidos los 12 países del subcontinente suramericano: Argentina, Bolivia, Colombia, Guayana Francesa, Guayana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela y Chile. Tenemos otra de las grandes potencias, el Islam, hermanos, el mundo árabe. Aquí, hermanos, vemos lo verde es el mundo árabe y lo rojo es Israel. Ahí sí se pueden dar cuenta, hermanos. Aquí está Israel, miren este rojito. Y todo esto, hermanos, lo que es Libia, Egipto, Sudán, Etiopía, Algeria, Marruecos, hermanos, Yemen. Todo esto es de los árabes. Y todavía se indignan que porque Israel se está acaparando la tierra de ahí de Medio Oriente. O sea, ellos tienen mucha tierra, tienen mucho dominio, están explotando muchos recursos naturales, hermanos. Lo que es el diamante, hermanos, entre otros recursos naturales que los están enriqueciendo y todavía se hacen los dignos. La organización de la Conferencia Islámica, que incluye a todos los países considerados islámicos y de los que ahora se suman a 57 estados miembros. Está Afganistán, Albania, Arabia Saudita, Argelia, Azerbaiyán, Bahrein, Bangladesh, Benín, Brunei. Y bueno, hermanos, ahí están todos: Pakistán, Nigeria, todos los países, Túnez, Turquía. Hay también 5 estados observadores: Bosnia-Herzegovina, República Centroafricana, Federación Rusa, Tailandia y la República Turca de Chipre del Norte. Estado no reconocido por la comunidad internacional. No está India por la oposición de Pakistán. Aquí vemos 57 estados, hermanos. Cuando fue la guerra de los 6 días contra Israel, hermanos, solamente intervinieron 5 naciones árabes, 5 estados. Una de ellas fue Egipto, comandada por el presidente de Egipto, Nasser, con otras 4
que querían acabar completamente con Israel, pero para su sorpresa, Israel ya estaba preparado y en 6 días los exterminó a estas 5 naciones. Tenemos el comunismo, hermanos, los dos países comunistas más grandes del mundo, China y Moscú. La URSS sale de la Segunda Guerra Mundial como una superpotencia que amplió su territorio e implantó el modelo soviético comunismo en los países de Europa Oriental. El Pacto de Varsovia y el Comecon, Mercado Único, fueron sus principales instrumentos de control sobre estos países. El comunismo también se extendió a Asia, China, Vietnam, América Latina, Cuba y África mediante revoluciones o golpes de Estado. Tras la Segunda Guerra Mundial, la influencia comunista se extendió no solo por Europa, sino que alcanzó todos los continentes. Los soviéticos apoyaban los movimientos que se oponían a la dominación imperialista y el capitalismo. El comunismo, hermanos, surge en Rusia, hermanos. Rusia sale de la Primera Guerra Mundial, aunque ganó, hermanos, ganaron los países aliados, Francia, Rusia, Inglaterra. Se tuvo que salir Rusia de la Primera Guerra Mundial, pero cuando aparece en la Segunda Guerra Mundial con este sistema de gobierno que fue, digamos que el padre de este sistema de gobierno, pudo, hermanos, recuperarse de toda su crisis existencial, económica, social y política y militar en la que se encontraba gracias a este sistema de gobierno, hermanos. El futuro será inevitable. China, hermanos, es un país comunista. China se volcó hacia la Unión Soviética, el único aliado del que podía obtener la ayuda económica y técnica que necesitaba para la reconstrucción del país. En consecuencia, la construcción del socialismo en China se basó en el modelo soviético. Rápida colectivización de la tierra y una planificación económica que daba prioridad absoluta a la industria pesada. Se redactó una constitución que se inspiraba en la soviética y como en ese país el poder lo tenía en exclusiva el Partido Comunista. China, hermanos, es una superpotencia, hermanos, económica, igual que Alemania, Estados Unidos, hermanos. Y también, pues, al igual que Rusia, es uno de los países geográficamente muy grandes, hermano. Tienen una extensión territorial enorme y por consecuencia, hermanos, pues también hay mucha gente, hay muchas personas. Todas estas comunidades, las que ya hemos hablado, el BRICS, lo que es la OTAN, que es la Unión Europea, el Islam, hermanos, todas estas comunidades, bloques y grupos, tienen como objetivo construir de manera participativa y conservada un espacio de integración y unión en la cultura social, económico, militar, político, religioso y legal entre sus integrantes, utilizando el diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, la financiación y el medio ambiente, para eliminar la desigualdad socioeconómica y fortalecer la democracia, la participación ciudadana y la inclusión social. Entonces, hermanos, todo esto, hermanos, es lo que pretende estas bloques, estas comunidades, la unificación. Nosotros, imagínense, tan solo en la educación, hermanos, en la Constitución que nosotros tenemos, en el artículo 3, dice que en el segundo párrafo, dice que la educación es para luchar contra los fanatismos, contra la ignorancia y contra la servidumbre, porque hay mucha ignorancia, hay muchos fanatismos en las sociedades, hermanos, y hay mucho miedo, sobre todo miedo, por esa ignorancia. Y también dice, hermanos, que la educación es laica, es decir, que la educación no tiene nada que ver con la educación no tiene nada que ver con la religión. Y sin embargo, hermanos, ustedes ven el escudo de Hidalgo, aquí de Hidalgo, y aparece la Virgen de Guadalupe. Entonces, ¿dónde está el Estado de Derecho?
¿Dónde está esa laicidad, ese estado laico, hermanos? Son mentiras y no respetan la Constitución. Ahora el artículo 24 dice que, que toda persona tiene derecho a elegir de manera libre la creencia, la religión que mejor le parezca, hermano. ¿Sí? Entonces, todo esto se ha vulnerado por muchos organismos. Nosotros vamos ahí aquí a los hospitales, ¿cómo se llama? Al Hospital General de aquí de Pachuca, al Seguro Social, y ahí hay una capillita, y ahí hay una Virgen de Guadalupe, y ahí hay una cruz. Entonces, ¿dónde está esa libertad de culto, hermanos? ¿Por qué no mejor ponen una imagen de Buda? O los que son luciferanos, ¿no? Una cruz invertida. Entonces, también vemos en muchas escuelas, universidades, primarias, lo mismo, hermanos. Y solamente estoy hablando de la educación. Ajá. Imagínense que todos que nos conectáramos en leyes, en constituciones, en educación, en idiosincrasia, en cultura. No, hermanos, sería aquí un desorden a nivel mundial, hermanos. Entonces, todo esto, pues sí nos debe de preocupar, hermanos, porque esto ya empezó, hermanos, en el 2011, nos dimos cuenta que vino ese famoso de los derechos humanos, hermanos. ¿Y saben de dónde viene eso de los derechos humanos? Viene de Europa y ya llegó aquí a México. De las comunidades, bloques e ideologías que ya mencionamos, hermanos, lo que es la OTAN, la Unión Europea, el Islam, el UNASUR, ¿cuál otro hablamos? Los BRICS. ¿Quién es la bestia? ¿Quién es el falso profeta? ¿Y quién es el dragón? Porque la Biblia dice, hermanos, dice que en la sexta plaga se va a liberar la sexta plaga, ajá, se va a secar el río Éufrates, para que los reyes tengan paso a aquella guerra, hermanos. Y dice que va a salir de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta y de la boca del dragón 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Entonces, ¿quién es la bestia, hermanos? La bestia siempre va a ser Roma, porque es la cuarta y la última bestia que ha absorbido toda la cultura, todo el paganismo, toda la idolatría y hasta cierto punto la educación e incluso las leyes de los países colonizados por esta bestia que fue Babilonia, Media y Persia y Grecia. Ahora, ¿quién es el falso profeta, hermanos? El falso profeta es el Islam, que ya vimos que está conformado por 53 estados y a lo mejor ya hasta aumentaron, ¿no? Pero el Islam, hermanos, que su profeta es Mahoma, y que ellos también hasta cierto punto se consideran descendientes de Abraham, ajá, de aquella mujer Agar que tuvo un hijo que se llamó Ismael, hermanos. Y también, hermanos, Esaú, ¿no? Entonces, el falso profeta es el Islam, el mundo árabe, cuyos padres tienen sus orígenes en Esaú y en Ismael. Y Ismael, por cierto, también tuvo 12 hijos, al igual que al igual que Jacob, perdón. No vamos a abundar mucho en estos personajes, pero sí aparecen en la Biblia, hermanos, sí aparecen. Y el dragón, hermanos, ¿quién va a ser el dragón? Nosotros hemos visto la fuerza que tiene
el comunismo. ¿Sí, hermanos? El comunismo tomó fuerza en el año de 1945. La Primera Guerra Mundial fue en de 1914 a 1918. Nicolás Lenin sale de la guerra, hermanos, por cuestiones de pobreza extrema, pero gracias a este sistema que ellos, digamos que son los iniciadores, pudieron convertirse en la segunda potencia mundial o en la superpotencia del mundo al concluir la Segunda Guerra Mundial. Entonces el comunismo también tiene presencia, hermanos, en nuestros tiempos. Aquí nosotros adoptamos un sistema también hasta cierto punto comunista, hermanos, porque existe la seguridad social, ¿sí? Existen muchos apoyos. Tenemos la Ley Federal del Trabajo, hermanos, que apoyan a los trabajadores con los sindicatos. Existen las prestaciones y todo eso es parte de un comunismo. O sea, existe aquí un sistema mixto, capitalista y comunista. Ajá. Pero no hay que confundirlos, ¿sí? Porque luego a veces dicen, no, es que los países comunistas son los que reprimen, son los que concentran el poder en una sola persona, existen dictaduras. No es cierto, eso luego nada más lo inventan las personas, pero el sistema comunista tiene una finalidad, hermanos, ¿sí? Y que lo ha adoptado China, que hasta cierto punto le ha funcionado, porque se ha convertido en una de las potencias mundiales, hermano. Entonces, el dragón, hermanos, podríamos decir que es este sistema de gobierno, comunismo. Todos estos países, comunidades, grupos, bloques e ideologías tendrán algún enemigo en común, hermanos. Pues miren, para empezar, entre ellos hay rivalidades, ¿no? Estados Unidos con Rusia, ¿no? Los árabes con los judíos, con el pueblo de Israel, y cada quien hace sus propias alianzas, pero al final todos se van aunque tengan aunque ellos tengan, hermanos, diferencias entre ellos, aunque ellos tengan diferencias, va a llegar el momento en que se van a aliar, se van a unir, como Alemania y Francia. Alemania y Francia todo el tiempo, desde el Sacro Imperio Romano Germánico, tuvieron problemas, la rivalidad, la lucha de poder, hasta el punto que se tuvieron que aliar para hacerle frente a Estados Unidos y Rusia. Lo mismo va a pasar en el futuro, hermanos. Se va a tener que aliar China, Rusia con Estados Unidos, con Francia, Inglaterra, porque van a tener un enemigo común, hermanos. ¿Y saben quién es ese enemigo común, hermano? Israel, que es otra superpotencia, hermanos. El pueblo de Israel, Israel está esparcido por todo el mundo. Ajá, están al frente de las economías, de la administración de los países. El día que ellos decidan regresar a Israel, como dice la palabra de Dios, van a regresar, pero no con las bolsas vacías, hermano, van a regresar con sus ideas, con sus patentes, con todas sus riquezas que han hecho en todo el mundo. Ahora vamos a ver, hermanos, las religiones predominantes en el mundo. Está la judía, la musulmana y la católica. Las características de las potencias mundiales es el poder político, económico y militar, hermanos, ¿sí? Por ejemplo, Rusia no tiene poder económico,
pero sí tiene poder militar. Como decía, le decía a Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos decía, yo tengo la bomba atómica y Rusia decía, pues yo tengo la superatómica. Entonces, son cosas muy diferentes, los tipos de poder. Las potencias económicas mundiales, hermanos, Estados Unidos, China, Alemania. Alemania es una superpotencia, hermanos. China también. Está la Unión Europea, principalmente Alemania, Francia, también está Holanda, Inglaterra. De los BRICS está China, la India, está Japón, Italia y Canadá. El globalismo y los derechos unirán estos grupos, hermano. ¿Sí? El globalismo, sí, espero que lo esté pronunciando bien, va a ayudar mucho a lo que es la creación de estas alianzas. Voy a poner rápidamente, hermanos, la última presentación, a ver si nos da tiempo hasta donde lleguemos. Estamos hablando de que muchos pueblos en el Valle de la Decisión y esta guerra nos la describe Joel capítulo 3, todo el capítulo 3, hermanos, de este día. Ahí en Zacarías también nos habla de ese valle de Megido, de Josafat, lo que es el Armagedón. Entonces, los países, hermanos, siempre han tenido guerras entre ellos. Ha ido evolucionando la artillería, la tecnología, la ciencia, el armamento militar, hermanos. Anteriormente, pues eran unas ametralladoras muy simples, muy sencillas, pistolas, las famosas trincheras que usaban en la Primera Guerra Mundial. Después apareció el tanque de batalla en la Segunda Guerra Mundial. Y no nos olvidemos de la bomba atómica, hermanos, que fue arrojada por órdenes del presidente Roosevelt ahí en las ciudades de Japón, en lo que fue Hiroshima y Nagasaki. Y luego nos habla, hermanos, de que cuando se unan, se alíen todas las naciones del mundo contra Israel, y cuando sea saqueada la ciudad y las mujeres forzadas, y cuando toda la mitad de Israel sea llevado en cautiverio, entonces se va a manifestar, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, pero no se va a manifestar físicamente, sino que se va a manifestar como en el día de la batalla, hermanos. ¿Cuál fue el día de la batalla, hermanos? El día de la batalla fue cuando se manifestó Dios con Faraón, hermanos, la plaga de las langostas, lo que es el granizo mezclado con fuego. Así se manifestó el Señor en aquella batalla, cuando abrió el Mar Rojo y pudo pasar el pueblo en seco, hermanos. Algo que ninguna nación podría hacer, hermanos, en realidad. Este es el poder de Dios. Dice la palabra de Dios que va a llover granizo del peso de un talento, hermanos. Así es como se va a manifestar el Señor. Va a usar los elementos naturales, los tsunamis, ¿sí? Los terremotos. Dice que va a haber un terremoto, hermanos, muy grande, hermanos. Los huracanes. Entonces, el Señor no tiene necesidad de estar usando bombitas o artefactos humanos. Con un rayito que mande aquí a la tierra, hermanos, acaba a muchos ejércitos. Tan solo el frío también, hermanos. El frío es mata los meteoritos. Leviatán, hermanos. Yo tengo, no sé, hermanos, tengo la presentimiento que esta bestia, este monstruo,
Físicamente sí existe. Bueno, ya vamos a finalizar, hermanos. Allí en Apocalipsis capítulo 16. El verso 16, el verso 8. Dice, y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y luego dice el verso 12, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, que ya dijimos que es el comunismo, y de la boca de la bestia, que es Roma, y de la boca del falso profeta, que es el Islam, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y esta es la recomendación, hermanos, para la iglesia de Dios. Todo, hermanos, todo se está aproximando. Vemos los cambios a nivel mundial. Tal vez para las nuevas generaciones no se puedan percatar del cambio que está pasando en el mundo. Muchos sí, pero debemos, hermanos, de estar apercibidos y de conocer un poco la historia, hermanos, para no entrar a eso común en lo que está cayendo la sociedad. Dice el verso 15, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Gracias, hermanos. Paz a vosotros y que Dios les bendiga. Que Dios les siga bendiciendo.